Bueno, empecemos. Buenos días a todos, gracias por venir. Gracias Ruth también por venir. Quiero arrancar esta conferencia, una charlita, para compartir con ustedes una experiencia interesante que es un recurso de manera de valor que no la cierres por si acaso llega más. Y no quiero continuar sin antes agradecer al profesor José Luis Hidalgo, quien gentilmente nos invitó para compartir con ustedes esta experiencia. Vamos a tocar un punto interesante porque, insisto, constituye una herramienta que vamos a tener de gran interés, cero costo, y que va a potenciar nuestra capacidad de transferir, de incluir gente y al mismo tiempo para poder investigar sin ningún costo. Me refiero a los simuladores como herramientas de investigación y docencia en ciencia de la salud, toda ciencia de la salud, hay que imaginárselo como un todo. Bueno, vamos a hablar de los simuladores. Hay varios tipos de simuladores, los llamados hardware, en donde hay algo tangible, algo analógico, algo que usted toca, runga, y el ejemplo mejor que les puedo traer son los maniquís hechos de material generalmente silicón, cuya textura, flexibilidad emula a la del cuerpo humano, y donde podemos idealizar escenarios como por ejemplo de toma de muestra, toma de venas, arterias, punciones. Puede ser también el estilo de los partos, maniquís que emulan el parto y usted puede jugar con todo el proceso, acostumbrarse al proceso, de manera que cuando llegue al paciente la diferencia entre el procedimiento inicial y el procedimiento de un experto sea muy chiquita la diferencia. Usted ya tendría varias horas de estar tomando vías, de estar intubando, de estar canulando y por supuesto eso ayuda a que el paciente sufra menos. Cuando usted va al paciente, casi que un experto tomando vías, así sean simuladas, porque la diferencia entre el maniquí y el cuerpo es muy poca, de manera que es como que estuviera con un paciente. En este caso, por ejemplo, un maniquí para toma de vías, las venas cefálicas, basílicas están llenas de líquido rojo, de manera que hasta el feeling de ver la sangre saliendo en la inyectadora es exactamente igual. La palpación de la arteria a través de la piel simulada con silicona es exactamente igual. Ese tipo de simuladores son bastante caros. La facultad tiene muchos de esos simuladores. Hay en la escuela de enfermería un laboratorio completo de maniquíes que se llama laboratorio simulado. Y tienen trabajo de parto simulado, entubar, etcétera, etcétera, a través de maniquíes. Esos son todos los llamados simuladores tipo hardware, sólidos, analógicos, tangibles. Pero no me voy a referir a eso. Me voy a referir a los simuladores basados en software, es decir, programas que corren en computadora, que simulan procesos biológicos, procesos médicos, procedimientos, funciones corporales. Y es simplemente una serie de ecuaciones obtenidas de experimentos o de mediciones reales en el cuerpo humano, y por lo tanto tienen validación per se, ya vamos a hablar sobre eso, y que permiten, por ejemplo, como en este caso que les traigo, la pantalla de un simulador de epidemias, simular una epidemia en una población, donde uno tiene la capacidad de colocar parámetros, de modificarlo y ver qué pasaría en una población como Valencia ante una epidemia viral, bacteriana, lo que sea. Ese tipo de simuladores son de muy bajo costo, generalmente no valen nada, se descargan gratis porque son generados por centros de investigación o universidades que no tienen fines de lucro, simplemente ayudar al conocimiento humano, y ese valor intrínseco hace que sean gratis. Usted lo que hace es bajarlo, instalarlo en su máquina y correrlo. Y hay simuladores de cualquier especialidad, ya vamos a tocar el tema. Entonces vamos a enfocarnos en los de software. Bueno, aquí tienen varios estilos de analógicos, por ejemplo los de trabajo de parto, inclusive tanto la mamá como el feto o un adulto
tienen generadores de ritmos electrocardiográficos y entonces ese paciente entra en arritmia o te genera una arritmia y entonces tú desfibrilas o cardioviertes y ves que pasa otra arritmia y entonces tú tienes que ir modificando tu terapéutica. Inclusive las vías de estos maniquíes ustedes tienen que inyectar medicamento igualito como si estuvieran en cuidados intensivos con la emergencia simulando un paro y varios de estos maniquíes tienen sensores que detectan la dosis que tú inyectaste. De manera que si metiste la dosis que no era, pues el maniquí va a responder igual que un paciente. O sea, entra en arritmia o revierte el ritmo sinusal, por ejemplo, y entonces salvaste al paciente. La ventaja es que si lo matas no pasó nada. Reseteas el sistema y vuelve a empezar pues, para tratar de salvar. De igual manera, para entubar pacientes, esto es un maniquí, fíjense cómo está siendo manejado igual que un paciente para un tubo endotraqueal, el entubamiento que no es nada fácil. Tenemos varios de estos maniquíes para practicar reanimación, las maniobras de reanimación, así como de intubar, inclusive con precisión anatómica. Es decir, esos maniquíes están anatómicamente dispuestos de manera todavía más difícil que un paciente regular para que vaya bien entrenado. Y si tú entubas mal, pues entubas esófago. Y haces las mismas pruebas a ver si estás en esófago o estás en tráquea. Entonces, si es en esófago, se le infla la barriga. O si intubaste en exceso y entraste fue a un bronquio, entonces se ve que hay insuflación de un solo emitórax, por ejemplo. Hasta eso, el maniquí lo genera. Tenemos también maniquíes, por cierto, les propongo pues, que tomen los cursos que la facultad imparte los fines de semana en el edificio de ciencias biomédicas, por ejemplo, de reanimación, de electroavanzado, etcétera, que permite que usted tenga la competencia, por ejemplo, las técnicas de vías centrales, de adquirir esas técnicas antes inclusive de que vea un paciente. Ustedes que están en segundo año en su mayoría, pues pueden irse incorporando ese tipo de técnicas de manera de que cuando se gradúen o cuando ya entren a la emergencia, ya llevan un bote de rayitas aquí de charretera de que ya han entubado, no sé cuánto. Así sean maniquíes, porque son más difíciles que un verdadero paciente. Bueno, pero como les digo, nos vamos a tocar eso. Vamos a tocar este tipo de simuladores. Programas que se bajan usted gratis y que puede jugar como si estuviera en un laboratorio. En este caso les traigo un simulador de axón gigante de calamar, es decir, un experimento todo completo en un mismo programa donde en una célula simulada con baños de electrolitos afuera y adentro controlados, que usted puede modificar el sodio y potasio, ver cómo esa célula responde ante estímulos eléctricos mediante la generación de potenciales de acción, las respuestas de una neurona, o puede inclusive hacer registro de canales iónicos que están en esa membrana. Canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, cómo se abren, cómo se cierran, y jugar con eso. Puede inclusive meterle venenitos, toxinas, TTX, tetrodotoxina, tetraetinamonio, toxina escorpiónica, que tienen acciones sobre determinados canales de esa membrana. Igual que en un experimento, echarlo en el baño y ver cómo se modifican los pulsos, cómo se cierran o permanecen abiertos canales. Igualito que cuando usted está haciendo un experimento con una acción real. De hecho, este simulador se fundamenta en las ecuaciones originales de Hodgkin, Huxley y Katz, que se ganaron el premio Nobel describiendo precisamente por primera vez los potenciales nerviosos. Aquí tenemos otro simulador donde ya no está siendo ilustrado el proceso de toda una célula, sino el proceso en un solo canal de la membrana. El equipo necesario para registrar un solo canal en la membrana de una célula está por el orden de unos 200 millones de bolívares. Con el simulador, usted hoy mismo puede estar haciendo experimentos como cualquier otro laboratorio en Stanford, en Harvard, en el MIT, en su casa. Inclusive, así tenga una computadora tipo chancleta. Corre perfectamente.
y hacer cinética de canales, tiempos de cierre, tiempos de apertura del canal, inclusive la cinética completa con las constantes de tiempo, cuando el canal abre, cuando está cerrado, generar drogas existentes o inventadas por usted para saber cómo puede usted modificar los canales. Y eso porque es importante, porque es que todos los medicamentos que usamos, ya sea antiarrítmicos, diuréticos, antiepilépticos, etcétera, tienen que ver de una u otra forma con canales iónicos, ¿no? Poros proteicos a través de los cuales los iones salen y entran de la célula. Un bojote de enfermedades, y hablando de medicina molecular, se basan en mutaciones de las proteínas que conforman los canales. Así que usted puede mutar un canal en el circulador o emular una canalpatía. Por ejemplo, muchas arritmias, muchas epilepsias dependen de canales de sodio o de calcio mutantes que hacen que esa célula sea más excitable de lo normal. Bueno, usted puede emular en un simulador hoy mismo, en lo que se baja en el programa, en su casa, tomándose un cafecito sin matar ningún animal, experimentos igualitos a los que hacen los premios Nobel y que salen publicados en las mejores revistas. Este es otro simulador donde vienen todos los parámetros que podemos modificar. Mientras más cosas podamos modificar en un simulador, pues más potente es el simulador. Más real a la enfermedad que queremos estudiar, más cercano a la enfermedad del paciente y más cercano a grandes descubrimientos, así sea en el simulador, usted puede hacer tranquilamente. Este es pulsos controlados de despolarización que uno inyecta con un microelectrodo en la célula y ve cómo esos canales a determinadas despolarizaciones, a determinadas corrientes inyectadas en la célula, pues se van abriendo o se van cerrando. Y así es como uno sabe si el canal es de los normales o es de los no mutantes, con escalonados estilo. Eso lo pueden estar haciendo hoy mismo ustedes con muy poco esfuerzo. Bueno, pero un simulador, ¿qué es? Ya más o menos tienen una idea de qué hace, pero ¿qué es desde el punto de vista docente o de investigación? Ahora, bueno, desde el punto de vista docente y de investigación y de herramientas, un simulador es un juguete. Y los juguetes en términos científicos se llaman objetos definibles. Ajá, eso suena muy esotérico, ¿verdad? Pero un objeto definible es una Barbie. Las niñas cuando juegan con la Barbie, ¿qué le hacen? Le cambian escenario, ¿verdad? Le cambian el vestido, el peinado, la posición de la mano. Eso es la definición que usted hace en esa muñeca. En el caso de los varones, el avioncito. El avioncito y dispara y da vuelta. Bueno, esas posiciones del vuelo del avioncito son definición. Así que el juguete hace lo que usted quiere. Eso mismo es un simulador. Un juguete que usted le define cosas. Yo quiero aumentar la glicemia, a ver qué le pasa al paciente diabético. Bueno, eso es una definición, como ponerle un traje nuevo a la Barbie, como ponerle una posición diferente al barquito o al avioncito. Así que estamos trabajando con juguetes. Y como todo juguete, uno aprende jugando, ¿verdad? El Mecano, el Lego, jugando, tú aprendes los valores mínimos necesarios para armar una casa o un barquito o cualquier objeto. Bueno, exactamente iguales son los simuladores tipo programa o los analógicos también, el maniquí. ¿Qué pasa si yo ahora inyecto así de chaflaneo o juego con el ángulo para buscar la vena en un simulador análogo? Igualito, eso es jugar. Y lo más interesante es que jugando aprendemos. Así que, objeto definido. Este es otro simulador que está basado en las ecuaciones que tienen que ver con las transferencias de materiales a través de membranas semipermeables. Eso es esotérico, pero un pedazo de membrana entre dos capas. Y tú con el programa tú puedes aumentar la presión hidrostática y ponerle más agua de un lado que del otro, por cambiarle las concentraciones de soluto, por ejemplo, ponerle más sal de un lado que de otro, y así vamos a aprender, y vamos no solo a aprender
en el sentido que usted no sabe nada y va a arrancar, sino cuando ya usted sabe bastante y querer descubrir cosas nuevas en el modelo, meterle o cambiarle algunos coeficientes de difusión por una membrana más permeable o menos permeable a uno o a varios de los electrolitos, todo eso puede jugar con el simulador y encontrar cosas interesantes. Tan interesantes que pueden ser cosas nuevas. Y si son cosas nuevas, pueden ser publicables. Puede ser objeto de una tesis de grado, puede ser objeto de un trabajo de ascenso, puede ser objeto de una tesis doctoral. 30 o más por ciento de las publicaciones científicas en el mundo en este momento son producto de simulaciones. Y no como algo callado que no, estos son datos que yo hago en un simulador y no lo dice nada, no, sino abiertamente en materiales y métodos. En esa publicación usted tiene que poner esto es producto de un simulador basado en el modelo de HHK o de Hidalgo y colaboradores o de Salas y colaboradores. Usted tiene que decir cuál simulador está usando y qué modelo, qué ecuaciones está implementando ese simulador. Y dicho esto, es como si usted estuviese haciendo un experimento real, con la validez de un experimento real inclusive, porque está basado en ecuaciones que fueron obtenidas en experimento real. Otro simulador, este se llama el gato virtual, de la Universidad Starkly en Escocia, que es un registro poligráfico donde supuestamente se tiene a un gato en un modelo experimental con un catéter intraarterial. Se está registrando la presión sistolica y la negra sería la presión arterial media, la frecuencia cardíaca en el segundo canal, la contracción de la membrana nitritante, que es una membrana que tienen ciertos animales de protección del ojo, es un músculo especial, y la contracción del músculo esquelético, puede ser creo que el cuádriceps. Ante estímulos repetitivos eléctricos. Entonces, claro, ante cada estímulo hay una contracción de la membrana ocular, hay variaciones en la frecuencia cardíaca y hay alguna que otra variación en la presión arterial. Bueno, el simulador es tan chévere, se simula como si fuera un monitor de cuidados intensivos. Podemos, y fíjense aquí arriba las pestañas, podemos administrar a ese modelo drogas estándar. ¿Qué significa drogas estándar? Drogas conocidas: adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. De hecho, en este experimento que está aquí ilustrado, en este momento, en este punto de tiempo, se inyectó galamina a una concentración de 10 miligramos por kilo. Galamina, usted lo verá más adelante, tiene una acción bloqueante de placa motora. Es decir, fíjense cómo inmediatamente que se le inyectó hubo una parálisis muscular. A pesar de estimular, no hay contracción muscular. Sin embargo, la membrana nitritante, que es otro tipo de músculo, es totalmente inmune a la galamina y se sigue contrayendo. Fíjense qué pasó con la frecuencia cardíaca. Venía dando respuestas a la estimulación repetitiva y desapareció. La presión arterial subió levemente, pero subió. En un momento dado se nos ocurrió meterle otra droga aquí, noradrenalina, 20 microgramos por kilo. Y fíjense el efecto clásico de las catecolaminas en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca y en las contracciones, inclusive con recuperación en el músculo esquelético. Yo puedo, lo más interesante, vean la otra pestaña, drogas desconocidas. Yo puedo inventar una droga, decir en el simulador, usando las constantes de cada canal iónico, yo quiero una droga que bloquee los canales de sodio 5% y que abra los canales de potasio 32,3%. Es una droga que yo inventé, eso no existe, pero la inventé. Y probarla en el animal simulado y ver qué efecto tiene. Inclusive el curso temporal, no solamente el efecto, cuánto dura ese efecto si es que ocurre. Así que fíjense lo potente de un simulador. Podemos inclusive inventar o descubrir drogas. Muy bien, vamos entonces al escenario en los cuales nos enfrentamos todos. Ustedes cuando vayan a hacer su tesis, los profesores cuando vamos a ascender, los doctorantes cuando están haciendo sus tesis, los magistrantes cuando están haciendo sus tesis de maestría. Bueno, que necesitan real base de investigación.
necesitamos ver para hacer investigación. Y nos enfrentamos a parapetos burocráticos que no responden a eso. El CDCH, nuestro CDCH está quebrado. Usted pide real, te responden a los 6 meses. ¿Y qué te responden a los 6 meses? Que no hay real. Y así sucesivamente. En un país donde se gasta más dinero en armas que en investigación, pues la esperanza está oscurecida, pero no desaparece. Puede ser que no tengamos presupuesto ni siquiera para pagar sueldos y salarios en esta universidad, mucho menos para hacer investigación. Entonces, eso es un problema al cual nos vamos a enfrentar ustedes, estudiantes, a poco tiempo, porque ustedes van a hacer tesis. Y nosotros, los profesores, que estamos en la obligación de hacer investigación, nos enfrentamos a diario. Porque lo único que nos diferencia las universidades del resto del sistema de educación es la investigación. Si en la universidad no se hace investigación, somos un mega liceo. Y hacen falta liceos, pero más falta hacen también, o igual, buenas universidades, y eso significa que hagamos investigación. Bueno, pero nos enfrentamos a que no hay fondos de investigación porque se usan en armas. Son limitados y limitantes cuando existen. Restringidos porque te dicen son nada más para este tema, no tengo que ver para otro tema. Las convocatorias para pedir real son 1 o 2 veces al año. Es decir, si tú te esperaste la fecha para pedir real ahorita, tienes que esperar 6 meses o 1 año para volver a pedir, para que vuelvas a esperar 6 meses para que te digan que no hay real. ¿Cuándo vas a hacer investigación? Y son planificaciones muy rígidas. Es decir, suponte tú que tengas un proyecto maravilloso. Te vas a enfrentar a un parapeto burocrático que no da respuestas rápidas. Y se pierde la oportunidad. Y la investigación es así, son oportunidades. Entonces, cuando nos enfrentamos con eso, generalmente lo que ocurre y lo que ha ocurrido, y va a seguir ocurriendo, es que usted deja de hacer investigación. No, yo no me voy a meter en eso. Tengo que rebuscarla para poder dar alimento a mi familia. El sueldo de un profesor universitario es miserable. A mí me sorprende que todavía haya profesor. Ante esa circunstancia, ¿qué hacer? Entregarlo a la universidad, dejar de estudiar medicina, dejar a nuestros pacientes, porque en última instancia yo estoy haciendo hincapié en que nos gusta la investigación y que queremos ser mejores médicos y todo ese cuento. Pero en última instancia el beneficiario es el paciente, porque en la medida que cada uno de nosotros seamos mejores médicos, en esa misma medida nuestros pacientes van a salir adelante. Un paciente que necesita una buena intubación porque está en paro, si usted no sabe intubar se va a morir. Y aquí es que llamen a la junta, al jefe de guardia, si ya se murió. O sea, a ustedes les va a tocar salvar pacientes, y mientras mejor entrenados estén en ese momento, mejor. Si usted va a mandar un antiarrítmico y no tiene la más remota idea de cómo actúa ese medicamento, ese antiarrítmico, en qué canales, qué curso temporal, así suena así medio esotérico, porque es que nunca hizo experimentos, nunca hizo una simulación, y cuando fue al libro lo que se mete es un concepto tan abstracto que no le entra, o sea, le entra para el examen y en lo que sale del examen, si le vuelve una pregunta ya se lo olvidó. En cambio la simulación es una alternativa espectacular porque usted aprende jugando, y aprendiendo jugando adquiere de una mejor manera. Ya les voy a dar algunos datos sobre eso. Otro detalle interesante, y lo hemos vivido todos como estudiantes, como profesores y como postdoctorados, resulta ser que ninguna universidad, ni el MIT, ni Harvard, ni Oxford, ni Cambridge, ni ninguna de las top 5 del mundo tiene en todos los puntos de los programas de las materias y en todas las materias de esa carrera el equipo suficiente para hacer los experimentos y las prácticas correspondientes a ese programa. Ni las mejores, mucho menos nosotros, que no tenemos para un pinche bombillo de video. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo que hacen todas las universidades. Que hay universidades que son muy buenas en cardiovascular, sin que sean malas en otras cosas, pero son muy buenas en cardiovascular porque ahí es donde tienen equipo y hacen experimentos y tienen los mejores investigadores del mundo. Bueno, si usted quiere hacer cardiovascular, por ejemplo, ahí intente entrar en esa universidad. Habrá otras que son
muy buena en neurofisiología, en neurología. Bueno, entonces esos son donde están los equipos y los otros puntos, entonces no tienen cómo llenarla, ni siquiera teniendo los recursos lo pueden hacer. Así que imagínense que en cada una de nuestras materias de medicina pudiésemos tener el dinero suficiente para tener todos los puntos del programa de fisiología experimentos con equipo. Maravilla, el paraíso, pues. Biofísica, bioquímica, eso no ocurre. Ahí es donde los simuladores es la gran solución. Pero ojo, no es una solución de que como no tienes equipo, no te queda otra que hacer simulación. Como un premio de consolación. Ay, bueno, no tenemos equipo, pero vamos a hacer una simulación. No, el simulador tiene ventajas que sobrepasan en la gran mayoría de los elementos de evaluación a un experimento real. Ya les voy a mostrar eso. Así que cuando ustedes se enfrenten en un programa, en una materia, a un punto donde hay simulaciones, van a ver que van a salir mejor que si tuviesen la inmensa suerte de que existiera el equipo, el aparato para hacer esa práctica. Ya les voy a mostrar. Les he mostrado varios simuladores. Ahora les muestro esta terrorífica imagen. Imagínense qué puede pasar en una ciudad como Valencia si detonara una bomba atómica. Se imagina, ¿verdad? Pero más allá de la película y de lo estrambótico de la propuesta, existen simuladores. Nosotros generamos un simulador que emula la detonación nuclear, por ejemplo, de una cabeza tipo misil, de lo que dispara cualquier submarino nuclear chino, coreano, alemán o lo que sea, en Valencia, detonada en el elevador del Tregal. ¿Y qué efectos tiene? Imagínense que esto sea el elevador del Tregal y necesitamos, no sé qué, esto será San Blas. Bueno, esa pregunta la podemos responder con simulación, porque las ecuaciones del bombeo de la bomba en cuanto a la presión de la detonación, el flujo térmico, el flujo o onda de carbonización y especialmente en el caso de detonaciones nucleares, la radiactividad, esas son ecuaciones que son validadas y de manera que es muy fácil, como lo hicimos en una publicación, detonar simuladamente una bomba atómica en el elevador, este es el plano original, por eso se ve así medio chico, el plano original de la alcaldía de Valencia, en el elevado y ver hasta dónde llega cada una de esas tres ondas. Y les doy un dato, por ejemplo, no va a quedar nada con una de las más chimbas de las bombas atómicas de medio megatón, mucho más pequeña que la de Hiroshima. No solamente la onda de calor y la onda de choque que provoca el barotrauma, sino que la radioactividad termina de esterilizar lo que quiere. Más tristemente, en Valencia hay un flujo de aire que viene desde Bárbula, desde el puerto a través del valle, y entra desde Naguanagua hacia el sur de Valencia, que después se desvía hacia la Guacamaya, que es donde está el hospital central. Y ese mismo flujo de aire, que está casi todo el año, es el que va a terminar de llevar la lluvia radioactiva hasta todo el sector de la Florida y la Guacamaya, irradiando al hospital central, que es nuestro hospital de referencia. Así que el que se salve no va a poder ser llevado al hospital porque va a estar estéril por radioactividad. Este es otro simulador, este es de la Universidad de California en San Diego. La sede de San Diego se llama simulador cardíaco. Podemos simular un potencial de acción monofásico de una sola célula miocárdica en la secuencia que nosotros queramos, con una simulación en paralelo de cada uno de los canales iónicos para sodio, potasio y calcio, de lo que está ocurriendo en cada etapa del potencial de acción. Eso cuando vean fisiología
para tener esa experiencia, la fase 0, fase 1, la meseta, etc. Cada una de estas etapas del potencial es la apertura o cierre de alguno de los canales. Y es donde actúan nuestras drogas antiarrítmicas. O donde actúa, o donde se realiza pues, la alteración patológica en un canal mutante, como por ejemplo en el síndrome de bucle largo, en el síndrome de Brugada, etc. Así que nosotros podemos, manipulando los parámetros y constantes de tiempo y de cinética de estos canales, emular cualquiera de las canalpatías en el corazón. Y volvemos aquí. Si yo hago clic aquí en donde dice constante, va a aparecer una matriz de 60 variables. ¿Y se acuerdan lo que les dije al principio? Mientras más cosas tú puedas modificar, más potente es el simulador y más cosas te permite simular. Más enfermedades, más flexibilidad y te haces más real sus resultados. Aquí tenemos otro simulador, se llama SG-SIM, es decir, electrocardiograma simulator o simulador de electrocardiografía. Te permite emular las 12 derivaciones del electrocardiograma. Si no quieres el electrocardiograma, sino el vectocardiograma, es decir, la disposición tridimensional de los vectores de activación, activa vectocardiografía, entonces aparecen ahí, no pongo la imagen en ese momento. Aquí tenemos, parecido al otro simulador que les mostré antes, el potencial de acción monofásico con cada una de las etapas. Yo puedo modificar las duraciones y aproximarme a síndromes de QT largo o de QT corto o de alteraciones en la amplitud. Yo puedo colocar el electrodo de registro donde yo quiera. Las imágenes del corazón yo las puedo girar en 3 dimensiones. Puedo entrar a las cavidades derechas o izquierdas, ver el tabique y ver cómo la secuencia de activación del tabique interventricular tiene o no tiene cumplimiento de lo normal. Siempre con un mapa de potenciales, la proyección en el pecho del paciente o la espalda del paciente o los laterales del paciente, también en 3 dimensiones, pero yo lo puedo rotar. Por cierto, esto es lo que viene ahora, próximamente la moda de las proyecciones de potenciales en el torso o dorso del paciente, porque tienen mayor sensibilidad para detectar los cambios en el vector de activación. Todo eso junto con crear isquemias hipotéticas y simular infartos o arritmias en el paciente. Y qué alteraciones tiene la distribución de las cargas, tanto en el cuerpo como específicamente en el generador, que es el corazón. Este es un simulador de la Universidad de Utrecht, en Holanda, y es completamente gratis. Se lo baja hoy y hoy está haciendo vectocardiografía de alta resolución. Muy bien, ¿para qué nos sirven las clases? Muchas cosas. Primero, estamos enseñando cosas reales, que a pesar de ser virtual en términos de un programa que corre en una máquina, eso está basado en ecuaciones que fueron obtenidas de pacientes o de experimentos en animales. Así que están basados en modelos matemáticos validados y por lo tanto sus resultados dentro del rango terapéutico o dentro del rango lógico, que llamo yo lógico, lo que en estadística se llama interpolación o extrapolación cercana. ¿Me explico? Si el modelo matemático en el cual se fundamenta el simulador fue realizado en experimentos reales con temperaturas entre 27 y 37 grados, cualquier punto intermedio vale. Y cualquier punto fuera del rango que esté cercano también vale. Pero si usted quiere usar el mismo simulador y ponerle 100 grados de temperatura, está tan lejos del rango que entonces empieza a aparecer dudas sobre los resultados, porque está muy fuera del rango con que las ecuaciones originales fueron obtenidas. ¿Okay? ¿Qué otra ventaja? Si ustedes van a mi laboratorio y yo les muestro una práctica de potencial de acción en el ciático del sapo, ustedes entran al laboratorio y lo primero que van a ver son no sé cuántos amplificadores, un espagueti y cables por todos lados, ruido del audio monitor, y entonces cuando ustedes entran ahí quedan como deslumbrados. Oh, un laboratorio. Qué complicado.
está deslumbrado por el equipo y por las cosas que no nos interesan más mostrarles, y entonces en vez de pararle al potencial de acción, al principio de cómo el estímulo genera el pulso, etc., entonces usted está perdiendo tiempo en ver los cables y en ver la cornetica y en ver la aguja, y eso no es importante. Entonces el simulador, como no tiene cable, no tiene la infraestructura del laboratorio, sino se centra en los resultados de la pantalla, entonces ayuda a que no haya distracción, a que usted se centre en lo que va, no en el procedimiento, porque muy pocos de ustedes van a ser investigadores. Ojalá fueran más. Es decir, si fueran investigadores y les gustara el laboratorio, chévere, pues párele a la pipetica, párele al cablecito, pero eso no es lo importante. Lo importante en el proceso de formación es que usted adquiera el conocimiento, y eso es lo que hace muy bien un simulador. Alto rendimiento en el tiempo. En una hora, usando el simulador, yo puedo emular la misma secuencia de experimentos, por ejemplo, de Hodgkin, Huxley y Katz, realizaron durante 11 años, hacerlo en una hora. Repetir los mismos experimentos de esta gente, con las mismas conclusiones, no de calibre, sino por hacer el experimento. ¿Qué hace la temperatura con el potencial de acción? Bueno, vamos a aprender cómo lo hace. Y al final, en una hora, llegar a las mismas conclusiones de las grandes leyes de la fisiología. En una hora, sin matar animales, sin distraernos con los equipos, sino centrados en lo que nos interesa. Que es lo que a ti te interesa como médico cuando vayas a atender a un paciente. Así que ya podemos repetir, y cuando le dicen a uno, mira, eso que acabas de hacer es lo mismo que hizo fulano de tal hace 30 años, y con eso se ganó él el premio Nobel, y tú hiciste exactamente lo mismo y llegaste a las mismas conclusiones, es como algo así como... Y lo estamos haciendo en la Universidad de Carabobo. La otra cosa es que son programas que se bajan por internet, son gratis, no es que te los fusilas y violas alguna ley de propiedad, no, se ofrecen gratis. Usted entra al portal de ese laboratorio o de esa universidad y se los baja, y tranquilamente usted puede instalarlos en la computadora de su casa, de su universidad, de la biblioteca, y correr y seguir haciendo aprendizaje jugando. Nos nivelamos con las mejores universidades del mundo, porque el simulador te permite hacer experimentos sin tener dinero y llegar a las mismas conclusiones del que invirtió 200 millones de bolívares, pero tú no gastas eso y llegas a las mismas conclusiones. Gran relación costo-beneficio. Eso significa que no necesitamos dinero para instalarlo y sin embargo ganamos muchísimo desde el punto de vista de docencia y de investigación. Y por supuesto la puerta abierta a la creatividad. Pues no solo yo les daré lo que me obliga el programa en un punto de simulación, pero después les digo, bueno, bájense el simulador y váyanse a su casa a jugar con él, jueguen. Si consiguen algo interesante o usted tuvo el interés de seguir investigando en su casa y consigue algo, vénganse la semana que viene o en la próxima clase a ver qué encontraron y lo discutimos. Es decir, no se restringe a la clase, sino que eso queda en tu casa, en tu mente y en tu máquina. Esto es algo interesante. Para yo jugar con un simulador, que les voy a mostrar ahorita en lo que termine esta charla, una pequeña demostración de un simulador, para eso necesito lo que cualquier profesor moderadamente tiene disponible, un video link y la computadora, y si no la computadora solo, sino en una clase. Si una clase hace falta proyectar, pero si estás tú solo en tu casa, pues no necesitas tu máquina. Y como les he dicho, buena parte, salvo raras excepciones, estos simuladores corren en cualquier computadora, inclusive viejas. De dice, ay no, mi máquina es muy vieja. No, hasta en las más chanquetudas corre cualquier simulador. Muy raro, simuladores de redes neuronales, por ejemplo, del lóbulo frontal, que necesitan no sé cuántas células, entonces necesitas un requerimiento de memoria especial, pero de resto, nada. Este es un simulador
de distrofia muscular, un proceso degenerativo, también con mutación de canales, donde pues empieza una atrofia muscular. Y fíjense qué interesante este simulador. Simula las fibras del músculo con cuadritos. Y cada cuadrito tiene un color, y el color indica el estado de esa célula muscular. Por ejemplo, si está necrótica, es roja. Si está fibrótica, está en negro. Si está en regeneración temprana o tardía, pues tiene otro color. Así que en una sola visteada de la matriz de cuadritos, usted sabe más o menos cuál es el comportamiento o el estado de ese músculo en ese momento de la simulación. Y la simulación te permite, por ejemplo, inyectar esteroides, que es parte de uno de los tratamientos, o colocar variaciones de los parámetros de simulación, porque, por ejemplo, el Duchenne, que es una enfermedad degenerativa muscular, se comporta diferente a la degeneración de ER. Tú adaptas el simulador a la enfermedad con la cual quieres trabajar. Da el resultado gráfico, pero al mismo tiempo te da resultados numéricos. De manera que tú puedes exportar esos datos a tu Excel o a tu paquete estadístico y esa misma data le sigue sacando resultados con un procesamiento matemático posterior, si es que el simulador no te lo da. Es decir, ahí el simulador sería como el experimento donde tú obtienes los datos y una vez obtenidos los datos tú los procesas con tu paquete estadístico. Esa cadena de eventos es perfectamente válida. Muy bien. De lo que te mencionaba. Este es el simulador que se llama AIDA, el mejor simulador endocrinológico para diabetes que existe en el mundo. Es producido por una asociación científica, el equivalente a la Sociedad Venezolana de Endocrinología, pero la del Reino Unido, en Londres. Es tan real que obligatoriamente tuvieron que ponerle en lo que usted arranca el programa que aparezca un aviso que diga: si usted es paciente, por favor no se controle con AIDA, porque el resultado era tan real que entonces los pacientes dejaban de ir a los controles para controlarse cómodamente desde su casa con el simulador. ¿Y qué hace el simulador? Bueno, puede simular diversos grados o diversos estadios de la enfermedad diabética, tanto tipo 1 como tipo 2. Puede simular la alimentación del paciente, que come él en carbohidratos, en lípidos, en no sé qué, en la merienda, en el desayuno, merienda, almuerzo, merienda en la tarde y cena. Puede simular el régimen de insulina y el tipo de insulina que esté recibiendo. Te da como resultado muchísimas cosas, como por ejemplo, los niveles de glicemia de cajón no, de glicemia, nivel de hemoglobina glicosilada, que es un promedio de como de 3 meses, de la glicemia de ese paciente, para que no te engañes, la glucosuria, el nivel de insulina circulante. Puede simular inclusive el nivel de nefropatía y cómo el nivel de nefropatía está alterando los niveles circulantes de los parámetros que está midiendo. Es realmente espectacular. Y todo en cualquier momento del día. Es decir, que quieres saber a los 30 minutos postprandial de la merienda cuál va a ser la glicemia, la glucosuria de ese paciente, y te la da. Y lo que es interesante, no solo te lo da en gráfico, sino que tiene la opción de exportar la data y en formato que tú lo puedes leer en Excel o en cualquier paquete que lea, de todos los paquetes estadísticos leen en CBS, que es el formato que está. Se baja gratis. Ustedes ponen AIDA, A-I-D-A, en Google y van a caer en el portal de la Sociedad esta de Endocrinología del Reino Unido y dice un clic download y se lo baja. Ok, ya hemos hablado de las ventajas cuando lo usamos en docencia, pero los simuladores, que es donde más énfasis hago, igual que la docencia, es en investigación. Las ventajas son algunas similares, otras más avanzadas. Primero, investigación significa que tú generes conocimiento nuevo y ese conocimiento nuevo lo puedas transferir a tus
colegas o a la humanidad a través de una publicación en una revista validada, indizada. ¿Ok? Muy bien. Eso lo puedes hacer basado en varias cosas. Primero, que son modelos matemáticos validados, ya hemos tocado ese tema. Hasta 30% de todas las publicaciones científicas en el área de ciencia de la salud en el mundo son productos de simuladores. Excelente relación costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta, Ruth, un kit de ELISA para, no sé, para alguna hormona? Un camión de real. 20 millones para 10 muestras. Sería muy lejos eso. Es decir, por ejemplo, en diabetes tipo 1, el uso de las bombitas de infusión de insulina que se colocan vía subcutánea para sustituir ese procedimiento de colocar insulina vía subcutánea en dispositivos, pero necesita un capitán, que es el que mide la glicemia, y otro catéter subcutáneo, que la persona se lo coloca así como un celular, pero adherible aquí, ¿entiendes? Y eso es en dólares y lo puedes tramitar quizás por el seguro social, como hemos tenido casos, pero el mantenimiento es sumamente costoso. Si tú vas a hacer un proyecto usando bombas de infusión continua o bombas osmóticas en pacientes diabéticos, te ponchaste, no tiene real. Todo en dólares. Usando programas de simulación, tú puedes, ¿dónde te estaba? Costo-beneficio. Pruebas piloto. Suponte tú que logras conseguir el kit para hacer el experimento. Te vale un camión de real. ¿Cómo sabes tú que la cosa va a funcionar? Bueno, tú usando el simulador puedes emular la situación experimental y ver si la cosa va a funcionar, y si el resultado es más o menos lo que estás esperando, entonces tú sí abres el kit y empiezas a gastar las pruebas. Eso se llaman pruebas piloto. Alto rendimiento en tiempo, insisto, en una hora yo puedo hacer 11 años, 20 años de experimentos comenzados en una hora porque son rápidas. Bueno, pruebas rápidas de hipótesis. Estás durmiendo y se te ocurrió algo de tu proyecto y no sabes si eso va a funcionar o no, pues te despiertas, corres la simulación, en 2 segundos apretas la tecla y tú ves si la cosa funciona o no, y al día siguiente empiezas a pedir real para comprar los equipos. Puerta abierta a la creatividad y laboratorio portátil, donde tú llegas. Inclusive puedes subir el simulador a la nube y sin computadora, donde llegues, lo que no te la roben, pues. Donde llegues, te lo bajas de la nube y sigues tu simulación. ¿Qué dice ahí? O sea, no hay excusa. Ustedes hoy, que son neófitos, no saben nada, hoy pueden estar haciendo cinética de canales, pruebas de medicamentos, mutaciones de canales, pacientes en cuidados intensivos, pueden estar haciendo cirugía estereotáxica, pueden hacer lo que ustedes quieran, hoy mismo. Este también te va a interesar. Este es un simulador de función tiroidea endocrina, donde en el momento de tiempo que tú quieras, te mide, por ejemplo, TRH, el TSH, TSH, T4 libre, no sé qué, todas las 20.000 cosas que te piden los endocrinos. Te las grafica. Y no es eso solamente, sino que tú das, por ejemplo, el efecto de darle Eutirox o qué sé yo, una droga exógena, y ver el comportamiento del cuerpo ante una dosificación exógena. La supresión del eje hipotálamo hipofisario, por ejemplo, o tiroideo. Todo eso lo puedes probar con el simulador y miren qué maravilla. Te va dando los valores en numerito, pero también te da toda la base de datos. Tú la marcas, la exportas, copia y pega a Excel o a tu paquete estadístico, el que ustedes usen, y entonces le sigue sacando datos y procesamiento de datos. Este es INSIM, el simulador inmunológico de la Universidad de Stanford, uno de los más avanzados del mundo. Te permite, por ejemplo, en un modelo vivo, titular anticuerpos, células B, células T, antígenos, células presentadoras de antígenos, complejos inmunes circulantes,
en el cuerpo de esa persona. Puede usted vacunar, inclusive varias veces, a ver qué pasa. Vacunar y exponer al antígeno, o exponer al antígeno repetidamente, y eventualmente vacunar, o inmunosuprimir y simular un sistema inmunosuprimido, y la conducta de cada una de estas células o titulaciones a lo largo del tiempo. O si hace clic en nódulo linfático, te representa idealizado el corte transversal de un ganglio linfático y la distribución geográfica o topográfica de cada una de estas células en el nodo. Y esa distribución se va modificando contra el tiempo y en diversas circunstancias de exposición o no a un antígeno. Y eso te lo da el simulador. Puedes dar pulsos de inmunosupresores como esteroides o algo parecido y ver el comportamiento. Tenemos varias tesis en este sentido, emulando, por ejemplo, infecciones repetidas o efecto del inóculo, es decir, la cantidad de ingreso del virus en el paciente con VPH, con virus del papiloma y virus de Epstein-Barr. Es el mejor simulador de epidemia que hay en el mundo, es de la Universidad de Stuttgart, en Alemania, y miren, cada uno de estos clics despliega un menú y cada menú tiene 10, 15, 20 parámetros a modificar. Eso te permite adaptar el simulador a cualquier virus o a cualquier bacteria y a cualquier población. Por ejemplo, en este caso está en distanciamiento social. Yo puedo definir la población, por ejemplo, adaptar el simulador a las condiciones de valencia, densidad de pacientes, cuántos bebés hay, cuántos viejitos hay, cuántos intermedios hay, cuántos enfermos de otras cosas hay, todo eso cuánta es la distancia entre una persona y otra. Y eso permite adaptar el simulador a tu condición de población. Y mientras más potente en términos de parámetros que tú puedes definir, más real es la simulación para la adaptación o escenario o definición, ¿se acuerdan? Objeto definible, y más validez son los resultados. El resultado, después de todo, es puedes tratar, poner vacunas, ver si la vacuna funciona o no, etc. Te da los resultados contra tiempo, es decir, cada una de estas líneas corresponde, por ejemplo, a susceptibles, expuestos, asintomáticos, enfermos moderados, severos, muertos, y así sucesivamente. ¿Cómo cursa cada una de esas subpoblaciones contra tiempo? No solo en gráficos, sino que te da la base de datos exportable para que tú le sigas sacando filo con tu paquete estadístico. ¿Y cómo se puede hacer una demostración de esa? Bueno, es lo que te iba a mencionar ahorita. Tenemos dos tesis que están trabajando, una ya terminada y está en una revista en consideración, para simular lo que le pasaría a Valencia si prende una epidemia por H1N5, la influencia aviar, que es la que nos agarra para todito, por cierto. ¿Okay? Carabobo, Falcón, Sucre, toda esta borde del Caribe es vía de entrada de aves y están en las migraciones de aves que son portadoras de este tipo de virus si es que llega a prenderse la cosa. Así que estamos a esto de una epidemia de ese tipo. Lo interesante es que nos permite el simulador aportar información sobre cuántos pacientes en cada una de esas condiciones. Y para la H1N5, que es la influenza aviar, ya el moderado, que suena moderado, ya necesita ventilación asistida. Entonces, ¿cuántos ventiladores hacen falta para enfrentar una epidemia de influenza aviar en Valencia? Bueno, si ahora choca un autobús, que son 30 personas, no hay suficiente para esos pacientes. Imagínense lo que es una epidemia masiva y mortal. Entonces, vean el simulador, no solamente pasar el que pasaría, sino que permite ofrecer cifras para enfrentar una epidemia. Es decir, cuántos cuidados intensivos respiratorios hacen falta, cuántos ventiladores, la gente
en esas circunstancias, la gente que atiende al paciente son los primeros que se raspan. Y si esos son los que se raspan, ¿quién va a atender los que siguen? Sí, es una cuestión de preparación y el simulador es perfecto para eso porque te permite dar cifras para saber a qué te vas a enfrentar. La otra cosa interesante que fue producto de esa investigación es que la vacuna no sirve. No sirve, ¿sí? Porque es que lo más eficiente, y eso uno lo prueba en el simulador y ha ocurrido en epidemias reales, es el distanciamiento de la gente. O sea, parar las clases, que la gente no salga de las casas, que no se estreche la mano, que no se den besitos, ¿verdad? Que no haya contacto social, y eso es un orden de magnitud más eficiente que la bendita vacuna. Así que eso es otra de las cosas que el simulador te permite verificar que es mejor vacunar, pero una vez que prende la epidemia, la vacunación es totalmente ineficiente. Otro cantar sí es previo, pero cuando ya aprendió, que es donde la gente dice, no hay vacuna, no hay vacuna, hay vacuna, no hay vacuna. No, señor, lo más importante, por lo menos para este tipo de epidemia viral de influenza, es reducir y extremar el aislamiento social. Ok. No para el que está arrancando, sino para el profesor. Cuando vamos a usar el simulador para dar nuestra clase, necesitamos ciertas condiciones personales. Primero, yo no puedo enseñar con un simulador si yo no sé del tema. Porque yo les voy a mostrar a ustedes potencial lección. Y si no sé el tema, los resultados de la simulación no se los voy a poder explicar. Y si ustedes tienen una duda y me preguntan, mire profesor, ¿por qué sube aquí y dio ese resultado? Y yo no sé del tema, pues voy a descalificar la herramienta. Pero no es porque la herramienta sea chimba, sino los chimbos soy yo que no me preparé para el tema, porque eso es igual que un experimento real. Y si no sé sobre el tema, ¿qué carrizo experimento real y nuevos conocimientos voy a encontrar si no sé? Tengo que puñalearme. Entonces, hay que hacer eso. Hemos hablado de la libertad de creatividad. Eso significa que en plena simulación, en una práctica, yo les digo, ¿ustedes qué quieren hacer? Le sale alguien, bueno, vamos a subir la dosis de catecolamina o vamos a subir la temperatura. Entonces yo llego, vamos a hacerlo. Y hago la simulación y entonces yo no sé después interpretar el resultado. Y volvemos al mismo efecto de que se descalifica, ya ustedes no creen en mí, y entonces todo un escenario maravilloso se pierde porque yo fui pirata y no me preparé para la simulación. Eso se llama efecto Pandora. ¿Cómo se minimiza esto? Haciendo guiones. Bueno, yo voy a hacer los experimentos del efecto de la adrenalina sobre el corazón. Bueno, voy a subir tal, voy a colocar tales dosis, después voy a jugar un poquito contra el balance, pero yo, como es rápido, en mi preparación para la clase, hago esos experimentos y veo que todo da bien y ya lo sé interpretar. Y entonces yo les dejo a ustedes libertad pero restringida. ¿Ustedes quieren subir la adrenalina? Sí. Ya yo sé porque ya yo lo hice antes. Le subo la adrenalina y el resultado ya yo sé qué va a dar. Y no se descalifica el tema. Debemos usar el mismo procedimiento de un experimento real. Eso que, bueno, que primero yo invento el problema o descubro el problema, hago una hipótesis, hago el experimento y sus resultados los interpreto y vuelvo a empezar. ¿Qué creen ustedes que va a ser, qué sé yo, el aislamiento social en una epidemia viral de gripe? Ese es el problema. Ok, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, el aislamiento social puede ser que reduzca la epidemia, porque entonces, como no hay transferencia por la distancia, esa es la hipótesis. La probamos, simulo en el simulador, o defino en el simulador que alejo más la gente, que no haya clases, que no haya mítines, ni conciertos públicos, nada, todo eso sustituyo y veo las curvas, y bueno, el resultado se interpreta en base a la hipótesis. Y la otra cosa importante, insisto, siempre con el equilibrio, es que hay que retar la creatividad. Yo en la práctica les digo a ustedes, les pregunto, ¿qué quieren hacer? Ya saben las observaciones, ¿verdad? O les digo, bájense el simulador y sigan jugando en su casa.
y si consiguen algo chévere lo discutimos. Eso es lo que llaman la creatividad in situ y a posteriori. Bueno, este es un simulador de redes neuronales, pero biológicas. Yo defino hasta 20, 30 células, con su sinapsis, el tipo de sinapsis, la intensidad de ellas, veo las descargas de las células que yo quiero ver, las marco. Puedo matar una o dos células en la red y ver qué pasa, o sea, simular una ACV, un accidente cerebrovascular o un evento cerebral vascular, que es como se debe llamar, y ver las reparaciones agudas o crónicas en esa red equivalente a lo que ocurre en un paciente con esos problemas isquémicos cerebrales. Para quienes les gusta la bioquímica, este es Hepasis, se llama así. Generalmente le ponen nombres medio raros a los simuladores. Este es Hepasis, un simulador de bioquímica donde usted puede definir toda una vía metabólica, por ejemplo, la de la hemoglobina, la del ácido úrico, y recrear supresiones de enzimas, como ocurren en la realidad, y entonces generar una simulación bioquímica de la hiperuricemia en la enfermedad de la gota. Y ver cómo tratarlo. Tienes déficit de esta enzima, entonces hay más productos previos, poquitos posteriores. Entonces, ¿qué pasa si tú mejoras la enzima o le metes otra enzima? Y puedes jugar con toda la cadena metabólica, como por ejemplo el ciclo de Krebs. Puedes simular qué pasa en un cerebro al cual no le llega oxígeno. ¿Qué le pasa? ¿Qué especies en la cadena del ciclo de Krebs, en la cadena metabólica de la glucosa, por ejemplo, qué especies aumentan, cuáles disminuyen, qué le pasa al ATP? Por ejemplo, en este caso es una glicólisis, pero en levaduras. De hecho, viene en una biblioteca de vías ya establecidas y tú te pones a jugar con ello. Y en glicólisis, pues, fíjense cómo la concentración de ATP o de cualquiera de las demás componentes de esa cadena te la está representando contratiempo en 2 o en 3 dimensiones. Puedes exportar eso para seguirle sacando filo matemático, que es maravilloso. Es fácil. Muy bien, ya les he dicho que usted coloca en internet, como cuando usted busca literatura o busca información porque le clavaron un seminario al día siguiente y tiene que ponerse las pilas igualito, colocar palabras claves como por ejemplo Cardiac Simulator o Cardiac Simulation, Endocrinological Simulation o Simulator como palabras claves, y usted va a encontrar 50.000 millones de portales donde ofrecen de una u otra forma simuladores en las palabras clave. Entonces, esa es la forma de buscar el simulador que a usted le gusta o en el área que le interesa en ese momento. Si no encuentra, sigue insistiendo. Cambia las palabras. Póngalas inicialmente en inglés, póngalas después en español, a ver si cae un simulador en español. Pero en términos generales hay que ser insistente. ¿Qué hacer si no consigues el que te guste? Hay métodos matemáticos mediante la cual usted mismo puede generar o usted misma puede generar un simulador. El método se llama análisis de regresión. No es comparar dos grupos para saber cuál es mayor y cuál es menor, sino simplemente agarrar 2 parámetros o más y ver si hay asociación. Como ejemplo, ¿qué asociación hay entre la talla y la edad de un niño? Mientras más crece, mientras más viejito se va poniendo, mientras más edad tenga, la talla va a ir aumentando. Bueno, eso se puede definir matemáticamente y eso se llama regresión. Y eso es una ecuación. Dame la edad y yo te voy a calcular cuánto debe pesar ese bebé. Es una ecuación. Y ese es el simulador más sencillo. En términos generales, el simulador bonito, chévere, es el que tiene más de un parámetro. Y hay lo que se llama regresiones múltiples, donde no solamente coloca peso y edad, sino que le mete también sexo, tipo social, etc. Y entonces tú tienes curvas que se adaptan a varios parámetros. Bueno, algo igualito puedes generar tú a partir de datos reales y ser tú
no un usuario de un simulador, sino quien genera un proceso de simulación utilizando esas técnicas. Eso es lo que se llama entonces análisis de regresión o ajuste de curvas. Muchos paquetes lo hacen, se lo hacen muy mal, por cierto. Pueden usar uno que es gratis, que se llama PASS. PASS es el acrónimo de Paleontological, ¿qué diablo? Instituto de Investigaciones Paleontológicas en Suecia, y ellos generaron un paquete muy completo y es gratis, se baja gratis, que se llama PASS. Les sugiero que, para que no violen derechos de autor y está fusilando cosas que son muy caras, que son violatorios, pues bájense PASS, que es gratis y es muy completo. Bueno, a través de ese paquete o de cualquier otro puede hacer regresiones. Y volvemos al hecho, por más bueno que haga usted su ajuste y haga usted su simulador, que es maravilloso, manténgase buscando otro simulador, porque generalmente esas universidades cuentan con equipos multidisciplinarios donde hay computistas, hay matemáticos, hay físicos médicos y están los médicos. Y bueno, el simulador que genere ese grupo probablemente sea mejorcito que el suyo, porque usted no tiene tiempo para eso ni información. Entonces, seguir buscando hasta que pesque el que le guste a usted o el que esté necesitando en ese momento. Bueno, lo que les estoy diciendo no es algo así como una fiebre que a mí me pegó y entonces ahora fiebre vengo a echarles el cuento. Eso tiene más de 25 años en nuestro departamento, donde damos fisiología general, biofísica, neurofisiología, un poquito de neuroquímica, epidemiología y un poco de cosas. Por nuestro departamento han pasado más de 10.000, estas cifras no están actualizadas, más de 10.000 estudiantes. Ustedes van a pasar si es que no han pasado. Y al final de cada periodo lectivo pues se hace una encuesta donde evaluamos a los profesores, pero evaluamos también las técnicas, entre ellas las técnicas de simulación. Aplicando un esquema de Likert de 5 niveles, 1, chimbo, mamunche, y 5, chéverísimo, maravilloso. Las evaluaciones de estos más de 10.000 estudiantes que han pasado por nuestro departamento ha sido en promedio 4,78 sobre 5. Una muy pequeña desviación estándar, de manera que ese promedio es fiel expresión de lo que opinan nuestros estudiantes. De manera que el mejor evaluador es el usuario, y el usuario dijo que está chévere. La idea no es sustituir prácticas reales por simulaciones. La idea es complementar aquellos temas donde no hay práctica, donde no hay equipo, por simulación. Este es un simulador de tono muscular, donde podemos registrar en cualquier célula y en cualquier fibra que inerva esa célula a tiempo real el comportamiento individual o colectivo y ver cómo se controla el tono muscular. Este es un simulador llamado Populus, de genética. Podemos simular mutaciones y cómo esas mutaciones se transfieren en sucesivas generaciones, ver cómo se expresan en esas generaciones, los porcentajes, etcétera, cumpliendo cualquiera de una inmensa cantidad de leyes que no son necesariamente mendelianas. Hay otro bote de leyes en genética, y este simulador es especialmente interesante porque las tiene, yo creo que todas. Finalmente, ya para terminar, no hay que embelezarse ni volverse loco con la tecnología, ¿verdad? Porque llama mucho la atención. Ahora todo es simulación, ¿verdad? No. Este gato se entusiasmó con la tecnología, pero él no va a comer. Este es el gato convencional que sí va a comer. Entonces, no hay que deslumbrarse, eso es una herramienta, y como toda herramienta va a depender de quién la use. Igual que un bisturí, igual que un rayo láser, igual que una dosis de cualquier medicamento o hormona. Si usted no lo sabe usar bien, puede ser maravilloso, pero usted va a matar gente. Son herramientas, y la herramienta debe ser bien usada por el médico. Y a eso hay que hacer existencia. Muy bien, ¿qué es lo que les propongo, los retos que hagan a partir de este momento? Bueno, seleccionen un simulador, jueguen con él, no porque los obliguen, sino por gusto, por querer jugar, con la
barrio con el avioncito igualito, y el resto no lo hagan porque es para los profesores. Elaborar una práctica para incorporarla a los programas. Esta es una lista de nuestro laboratorio de publicaciones que han terminado en revistas de impacto con uso de simuladores, como por ejemplo procesamiento de electroencefalografía, tectocardiografía, cómo el ruido en una red neuronal no tapa la señal sino que puede aumentarla, efectos neuroprotectivos del litio en los ACV, la simulación de la explosión nuclear en Valencia por Programas Interciencia. Esta es una revisión, caracterización matemática y el simulador correspondiente por regresión de una vez que dispara la célula, cómo queda lista o no lista para el próximo disparo. Un analógico de campo visual, un globo hecho de una lámpara de vidrio con una pantalla al frente, con 4 bombillitos, y esos bombillos se proyectan dentro del globo en forma tridimensional. La imagen típica que ustedes han visto del ojo es una velita que se proyecta al revés como si fuera una cámara, pero eso en 2 dimensiones. Este modelo lo hace en 3 dimensiones, y eso que he hecho con basura fue aceptado en el American Journal of Physiology, la mejor revista de fisiología del mundo. El análisis de regresión y la simulación de cadera, en radiología de cadera para generar prótesis, fabricar prótesis, o ver sencillamente si los parámetros del paciente que tiene usted concuerdan con las ecuaciones normales de la población venezolana, también fueron producto de un sistema de simulación. Terminamos esta parte y creo que podemos usar 5 minutos para hacerles una demostración de un simulador con el pensamiento del Premio Nobel de Fisiología, que es Seth Bornstein. Ciencia es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Es decir, volvemos al hecho de que todos estos recursos son herramientas y es usted, a través de su competencia, el que les va a sacar provecho. Permítanme 2 minutitos nada más para mostrarles un simulador en función. Y ese simulador está en alguna parte. Ok, este es un simulador de la Universidad de Starkey en Escocia que emula este modelo experimental. Un frasco donde se coloca un músculo esquelético con su nervio. Ese frasco está lleno de Ringer, una solución que tiene las concentraciones iónicas similares a las del cuerpo viva. Se burbujea para aportarle oxígeno, y tanto el músculo como el nervio pueden ser estimulados o aplicárseles un estímulo eléctrico. La contracción del músculo va a ser captado por un sensor de presión o de fuerza, y vamos a tener entonces en el monitor las contracciones de ese músculo. A ese baño le vamos a añadir drogas, que son el objeto de esta simulación. Entonces vamos con esto en mente a hacer nuestro experimento. Y empezamos estimulando el nervio de manera repetitiva. Cada vez que le damos un pulso, ese músculo se contrae y su fuerza es captada por el sensor de contracción, y es lo que estamos viendo en cada una de esas rayitas verticales. Mientras más alta, más fuerza de contracción; mientras más baja, menos fuerza. Bueno, hecho esto, vamos a empezar nuestro experimento inyectando el gran descubrimiento de nuestro indio Yanomami, el curare, el veneno que es usado para cacería o para la guerra y que bloquea la transmisión de la placa neuromuscular, es decir, la placa motora. ¿Y por qué les digo el gran descubrimiento? Porque el curare, que suena así de
malo maloso, veneno que mata gente, es decir, se llama la muerte negra en la selva porque mueres asfixiado, salva millones de vidas en el mundo gracias a su efecto, porque es él o sus derivados, que son los que se usan actualmente, sus derivados inclusive sintéticos, salvan millones de vidas porque es el que se usa para entubar al paciente durante las intervenciones y el uso de la anestesia, en cuidado intensivo, en reducciones de fracturas, en el ámbito operatorio, de manera que realmente el descubrimiento de los Yanomami merece el premio Nobel, porque ese descubrimiento salva más vidas que las vidas que ha salvado la resonancia y o sumados la tomografía axial, y a los descubridores o inventores de esos equipos se les ha dado el premio Nobel. Debería dársele también el premio Nobel a nuestro Ingrid Yanomami por su descubrimiento, porque salvan más. Mientras yo digo esto, fíjense cómo es estable la contracción. Vamos a darle entonces un toquecito de curare y será algo así como la 10ª parte de lo que está en una de las puntas de dardos envenenados. Aquí el simulador me marca el momento en el cual yo administré el curare, y fíjense cómo la fuerza de contracción ha caído notablemente. El músculo se está paralizando, sin embargo no totalmente. La siguiente pregunta es, ese veneno, una vez que entra a la placa motora y bloquea el mecanismo, ese mecanismo por favor repásenlo, no tengo tiempo para explicarlo ahorita, ¿se queda ahí toda la vida o hay forma de que se lave? Bueno, vamos a lavar. Vamos a vaciar entonces el líquido donde se bañaba el músculo y que tenía el veneno con Ringer o solución limpiecita sin el veneno. En este momento lo acabo de lavar, le puse Ringer limpiecito sin veneno y miren qué está pasando. Se está recuperando, es decir, que el efecto del curare es reversible, por eso que se usa en clínica, no se usaba, ahora son sus derivados. Hay reposición al íntegro de la contracción muscular. Muy bien, pero entonces vamos a probar, y con esto voy a terminar la simulación. Voy a probar con bañar a ese mismo músculo con un Ringer que no tenga calcio. A ver qué pasa. Espera que pase el tiempo y me agarre el cambio de droga aquí al inicio de la pantalla. Lo mismo hacemos en el experimento real. Si el efecto que buscamos nos queda en un cambio de pantalla, no lo vamos a ver. Mientras tanto, no sé el efecto del curare y cómo se repuso por completo. Ahora que ya pasamos a este lado de la pantalla, vamos entonces a bañar, pero con muy poco calcio, casi nada. Róquete. Aquí donde tengo la cruz es cuando yo hice el cambio. Vean el efecto progresivo de bañar un músculo con una solución que tenga muy poco calcio. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la fuerza de contracción? Se bloqueó, y se bloqueó inclusive más intensamente que con el curare, el veneno clásico. Llegó a cero, el otro jamás llegó al cero. ¿Por qué ocurre eso? Porque parte del músculo, parte del calcio que usa el músculo para el proceso de contracción, viene de depósitos intracelulares, pero una vez que eso se use, se vuelve total y absolutamente dependiente del calcio que viene de afuera. Y si afuera no hay calcio, no hay para contracción, y fíjense cómo bajó la fuerza de contracción. ¿Qué pasa si ahora la bajamos? Vaciamos ese, como si jaláramos la cadena de una poseta, y la llenamos con un Ringer que tenga calcio normal. Ahí donde dice lavado en inglés, y miren cómo la reposición o la restitución es casi inmediata. Porque los canales están abiertos, pero antes no entraba nada porque no había nada, ahora está full y entra y se restituyó completamente la fuerza muscular. Una vinculación entre esto que estamos viendo, que habíamos visto en los experimentos
y esa, ay, es que estoy haciendo dieta y arrastro los pies. Bueno, el simulador puede dar luces sobre parte de la explicación de por qué no hay mucha fuerza muscular. Bueno, podemos jugar con los iones, calcio y magnesio, ya hemos visto lo del lavado, y miren las drogas, las 6 drogas que este simulador tiene para jugar. Muchas de ellas, por no decir todas, las usamos en clínica, incluyendo la tetrodotoxina, que es una toxina de las más potentes de la naturaleza, que está siendo propuesta ahora como parte de algunas terapias para ACV y alteraciones musculares. Bueno, con esto damos por terminado la demostración. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora o la hacen al simulador en su casa cuando se los bajen. Tengo una pregunta, pero no sé si la diferencia de las sombras significa algo. ¿Estas? No, eso es, sí, este simulador no lo permite, pero en otros simuladores yo puedo acelerar el trazado de manera de que esta contracción, que lo que veo es una rayita, y la superposición de la rayita que sube y que baja es la que da la sombra. Si yo hago un barrido más rápido, yo voy a ver, así como el potencial de acción monofásico que ya les he mostrado, una onda que se despliega completa. Eso es posible en otros simuladores. Esto es nada más para visualizar la fuerza que sería el pico instantáneo. Tú mencionas en la parte de las dietas que están inventando las personas que no saben qué eliminar de su alimentación y qué colocar. También esto con la automedicación, que no es acostumbrada. El detalle es que este no es para nutrición, sino para nutrientes, sino para un ion. Pero me imagino que debe haber algún simulador dietético algo así como la AIDA. Lo que pasa es que la AIDA tú simulas la dieta y obtienes resultados en términos de insulina, glucosuria, hemoglobina glicosilada, es decir, muy restringido a la parte de diabetes. Pero debe haber otro sobre el aporte kilocalórico, ganancia de peso, seguramente. En el caso de la chikungunya también se dio el caso que todo el mundo estaba tomando algo para la fiebre y había no recuerdo el compuesto, que lo que hacía era bajarte los valores y sin embargo también funcionaba para la fiebre, pero en ese caso lo que hacía no era la tamel ni era el... En farmacología y en situaciones donde hay cadenas metabólicas, los simuladores de bioquímica son espectaculares. Porque, por ejemplo, la cadena inflamatoria tiene que ver con fosfolípidos, con ciclooxigenasa, con lipasa, que son cadenas metabólicas, y tú puedes simular todo el proceso de inflamación de origen viral, es decir, inicialmente la lesión fue viral, pero da lo mismo que sea viral por hongos o por bacterias o por traumatismo o por quemadura o por isquemia, la cadena es la misma de determinar. Y entonces hacer efectos como, por ejemplo, de algunos medicamentos como acetaminofén, ibuprofeno, etcétera, etcétera, sobre ciclooxigenasa. Diclofenac potásico era el que estaban tomando algunos que diclofenac, claro. Esa cadena toda se puede simular. Y entonces elegir, de acuerdo a la selectividad, si es sobre ciclooxigenasa o si es sobre proteinquinasa o cualquiera de las enzimas de la cadena, emular el efecto de alguno de los medicamentos sobre plaqueta, sobre mucosa gástrica o sobre riñón o sobre los tres en simultáneo. Porque en los tres tenemos la misma cadena. O sea, el límite es nosotros, nuestra capacidad de búsqueda del simulador que nos interesa y el interés que le ponga. Siempre uno de los congresos y eso, muchas médicos hablan de, por ejemplo, en la escala de Framingham, inclusive lo llevaron a un programa, pero no estoy segura si fue un simulador o programa, porque no lo presentaron así, de esta manera como está presentando ustedes, sino en la consulta uno coloca los datos, o sea, todo lo que viene en escala de Framingham, los antecedentes familiares, abuelos paternos, enfermedad cardíaca, todo, y te hablan entonces del riesgo que tienes de presentar un evento isquémico y con qué probabilidad lo puedes hacer a la vuelta de 10 años. Entonces, yo me imagino que también debe ser parte como porque se basa en ecuaciones, ¿no? Claro. Y algo muy particular que me pasó es, pasando la revista, le pregunté a uno de los residentes, mira, ¿cómo sabes si este paciente con neumonía hace falta transfundirlo o no?
matemáticamente, pues, o sea, ¿cómo lo puedes hacer? Eso se calcula a través del contenido material de oxígeno. Entonces le dije, búscalo, ¿verdad? Y me trae la ecuación y que, bueno, lo buscó y era un simulador. Cuando tú colocas el valor de la hemoglobina, el valor del oxígeno, el valor de los gases, y te sale automáticamente abajo todo lo que necesita ese paciente, sí. Entonces sí me sorprendió porque de verdad que el simulador está ahorita como que en todos los ámbitos, ¿no? En nefrología, para los procesos de diálisis, en simulaciones de diálisis. Sí. A partir de qué momento o bajo, porque no todo paciente que requiera diálisis tiene las mismas condiciones. Hay uno que tiene más potasio, más urea, menos creatinina, entonces eso se calcula en base a simulación. Las radioterapias, tienes un tumor o el paciente tiene un tumor en tal localización, ¿cómo va a ser la radioterapia? ¿Qué ángulo va a tener el rayo? ¿Qué irradiación van a tener los tejidos previos al tumor? ¿Cómo evitar que ese tejido sano sea irradiado en exceso? Y entonces, todo eso son simuladores. De hecho, los radioterapeutas ahora son expertos en simulaciones, porque es que si no simulan, queman al paciente. Sí. Entonces, cada paciente es un ente que debe ser medido al simulador, sus datos, para saber cómo va a irradiar. Así que cada vez más vamos a ver simulaciones. El hecho de que sean buena parte de ellos en computadora hace que sea fácil su acceso, pero hay que perderles el miedo y hay que meter mano en eso, porque ese es el futuro, por lo menos del terapéutico. Nosotros utilizamos ahorita en fisiología, estamos viendo el módulo de la intestinal y el profesor nos puso en la práctica un simulador y fue súper chévere. Claro. Agonistas, antagonistas y hasta predictores de las proteínas y todo. Y así como ese es de gastro, hay en neuro, hay en cardiovascular, hay un simulador de presiones intracavitarias que emula la hemodinámica. ¿Qué pasa si hay una estenosis aórtica, si hay una mitral? Metes un catéter simulado y mides las presiones en diversas etapas de la estenosis o de la insuficiencia y ves cómo cambian las presiones sin tener que meter un catéter en un paciente real. Cada especialidad médica tiene su simulador y probablemente más de un simulador, porque entonces hay competencia de quién tiene el simulador mejor. Y el interés aquí es que mientras mejor sea tu simulador, más gente lo va a usar y más gente va a citar tus trabajos. Y esa es la ganancia. Te dirán, bueno, pero ¿y por qué ponen un simulador gratis? Si eso cuesta mucho, hay un poco de gente trabajando para generar el simulador y que sí, entonces lo ponen gratis, ¿por qué no lo ves? Porque el interés no es monetario, es científico. Y si yo genero un simulador y yo le doy difusión y quiero que todo el mundo lo use, porque cada vez que ustedes publiquen con ese modelo me tienen que citar. Y en ciencia, si a usted lo citan, dicen que está trabajando en tu modelo, tú eres gente. Eres más importante, eres un científico de mayor relevancia mientras más te cite tu trabajo. Y ese es el interés que tienen los grandes laboratorios y las grandes universidades de poner gratis este tipo de herramientas. Y bueno, nosotros en el tercer mundo nos valemos de eso para poder, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, tener un recurso que de otra manera, de manera real, no lo vamos a tener. Y que el conocimiento está ahí, que es lo más importante. O sea, Claro. el conocimiento se Y da vamos a y le aprender sirve a más otro. jugando, que es lo más chévere. Bueno, les agradezco mucho haber venido. Gracias, José Luis. Gracias, profesor. Sí, agradecido a ustedes por estar acá esta mañana y agradecido al profesor Eble por haber asistido a esta charla. Una última información importante: la facultad tiene un repositorio de al menos unos 200 simuladores con la descripción resumida de qué hace cada simulador. Lamentablemente eso estaba en el servidor de investigación que se quemó, dañó hace muchos años. Sin embargo, a través de José Luis vamos a intentar rescatar esa data y la podemos montar en el portal para que el que esté interesado busque ahí algún simulador que le guste. Tal vez no lo va a poder bajar, pero ese mismo nombre se copia y se coloca en Google o en el buscador que usted use y seguro
va a llegar al portal actualizado de ese simulador y se lo baja. Pero por lo menos el nombre ya es un gran avance. Agradecido. Gracias.